Este año tenemos varias actividades culturales, pero Semana Cultural como tal no tenemos, ¿vale? Vamos a hacer la tercera edición de la escena rural, ¿vale? De los días 12, 13 y 14 de agosto, con multitud de actividades que además nos lo ha subvencionado la Diputación dentro de su programa de subvenciones para la organización de festivales y efemérides. Nos ha dado 5.100 euros para ese tema, ¿vale? Entonces la tercera edición se va a desarrollar en esos días. Luego tenemos las verbenas de verano, los días 15 y 16, los festejos taurinos como siempre, y también este año tenemos en el Festival Folclórico Internacional, que también es a través de la Diputación, tenemos a Serbia como país invitado, país curioso, ¿no? El día 9 de agosto, ¿vale? Entonces eso también es una actividad interesante. Y el día tradicional concurso gastronómico para la degustación de la carne de toro, este año ya son 13 años haciéndolo, lo vamos a hacer a coincidir con el Día del Cristo, el 14 de septiembre, el sábado 14 de septiembre lo vamos a hacer. Bueno, pues es un agosto muy atractivo en Cuacos de Yuste y claro, además, como siempre, el sonido que estamos escuchando, todos esos aplausos y gritos, es porque es la 36 edición de las 24 horas de fútbol sala en Cuacos de Yuste. Quizá, alcalde, y tantos años, es ya una de las competiciones más antiguas de la comarca. Está consolidada en el calendario comarcal, siendo quizá las 24 horas más, las decanas de toda la comarca. Sí, además deben de ser de las más participativas porque hay 25 equipos jugando. Sí. Eso es todo un éxito. Tiene éxito, sí. ¿Qué sabemos del camping? El camping, bueno, pues ya tienen licencia de obras, ¿vale? Después de todos los requisitos, de todos los informes sectoriales habidos por haber, tienen ya licencia de obras para hacer las actuaciones que quieren hacer. Una importantísima inversión que va a hacer la Junta de casi 2 millones de euros, 1.800.000 euros. Van a dar la vuelta al camping, en el mejor de los sentidos. O sea, es una inversión muy importante. Tienen que empezar las obras de manera inminente. O sea, porque ya está la licitación, ya se ha adjudicado a la empresa y es comenzar obras. Eso es. Entonces, para 2025 tenemos camping nuevo, alcalde. Camping nuevo seguro y apertura, dicho por la propia directora general de turismo, por Anabel. Lo digo de una manera así muy informal. La apertura está programada, ojalá fuera antes, para la Semana Santa del 2026, ¿vale? Porque luego tienen otro proceso de licitación para la gestión del camping, ¿vale? Entonces hay sus plazos. ¿Y la residencia, alcalde, está parada o qué? La residencia, el presupuesto que se ha aprobado para 2024, el pasado viernes igualmente, en el famoso pleno del 19 de julio, se ha aprobado una inversión para hacer la tercera fase de la residencia de 155.000 euros, ¿vale? Consiste en el cerramiento y en la cubierta, en esta tercera fase que estaba pendiente de hacer, y tenemos plazo para ejecutar hasta octubre del 2025, pero la idea es poder iniciar este año esas obras. También se aprobó las obras de pavimentación de la calle Cerezo por un importe de 61.000 y pico euros, que ahora mismo, hasta el 1 de agosto, está abierto el plazo de licitación, o sea, para que echen oferta a aquellas empresas constructoras que quieran hacerlo, que ojalá sean muchas. Hay algunas obras más pendientes de hacer, como es mejora en el abastecimiento de la red general de agua a la población en diversas calles. Tenemos con frecuencia averías y tal, entonces estamos
con las mejoras esas, también parte subvencionado por la Diputación de Cáceres. Y bueno, arreglo de camino con la adhesión al parque de maquinaria de la Mancomunidad, que esta a su vez lo cedió al baldío de Torreseca. Pues bueno, Cuaco está adherido y se van a hacer mejoras de caminos como hacemos todos los años. Y luego, bueno, pues el devenir diario de un ayuntamiento y de un pueblo como es Cuaco, que es conjunto histórico-artístico desde 1959, pues obviamente merece de atenciones en todos los frentes, ¿no? De mantenimiento de parques y jardines, limpieza viaria, en el aspecto de deporte, que no son solamente las 24 horas, en el calendario en todo el año, pues están diversas rutas que se hacen apoyando al club senderista de aquí del pueblo también, y junto con el dinamizador de la Mancomunidad de La Vera. Entonces, bueno, hay varios frentes abiertos en el sentido ese, ¿vale? De deportivo. Alcalde, vamos a dar ya los premios de estas 24 horas, pero antes hay también otra noticia, y es que uno de sus concejales del Partido Popular ha dejado el sillón y ha dado paso a otro nuevo. Cuéntenos. Bueno, pues sí, hubo una renuncia a finales de mayo, se hace oficial en junio, la renuncia de uno de los concejales de la corporación municipal perteneciente al equipo de gobierno, pues lo deja por motivos personales, no había nada, vamos, de verdad, con el corazón en la mano lo digo, pero bueno, ya está, tiene su trabajo y atenciones que a él le ha parecido que no podía estar en los dos sitios. Pero bueno, se cumple la ley electoral y pasa el siguiente en aquella lista con que nos presentamos a las elecciones de mayo del 2023. ¿Qué se llama? Y bueno, y el nuevo concejal es Ángel Fernández Frías. Perfecto, pues mucha suerte al nuevo concejal también. Gracias, alcalde. Gracias a todos vosotros.